Andrés Franco es gerente de asuntos corporativos de Bear Creek Mining Company, que trabaja en Puno. ¿En qué parte de Puno están? De las 11 provincias estamos en la provincia de Carabaya. Correcto. Esta es una provincia de 75.000 habitantes. Estamos en el distrito de Corani, con mayor precisión. Correcto. Dentro, y las actividades lo estamos haciendo dentro de la comunidad campesina de Chacaconiza. ¿Cuál es el mineral? El mineral es plata, se espera explotar más o menos 8 millones de onzas anuales aproximadamente, y se estima una inversión entre 750 millones de dólares y algo más. Creo que tenemos que tener el esfuerzo, todos los peruanos, sobre todo los que estamos vinculados a la minería, de colaborar a desarrollar, que efectivamente no nos apoyemos en líderes sociales, sino que nos convertamos en un verdadero líder social de la zona. Nuestra apuesta es: no vamos a que algún líder en específico nos represente, pese al cariño que le tenemos a muchos líderes que están en la zona, al apoyo extraordinario que tenemos del alcalde de Corani allá, pero queremos también nosotros ser un líder más. Y ser un líder más significa ser parte de la comunidad, ser parte de su desarrollo, ser parte de sus acciones, y esa es la intención nuestra. Y ese liderazgo de alguna manera influye a que haya cierta pacificación. Creo que los mineros estamos obligados a, más que a ver de afuera y criticar, colaborar y ser partícipe y ser un actor de este proceso de pacificación, y lograr entender que la minería y la sociedad, la agricultura, todos podemos trabajar en conjunto para un país mejor. El segundo punto era cómo lograr que algunos elementos no cambien, como el tema cultural, el tema de la idiosincrasia, el tema de la forma de trabajo que venían desarrollándose económicamente. ¿Cómo eso no lo cambiamos? ¿Cómo lo potenciamos? Era para mí lo más relevante. Y la empresa tuvo como consideración, decía: no pensemos en cómo contentar a la gente para que esté de acuerdo con la inversión de la mina, sino pensemos realmente cómo lograr que ellos logren alcanzar los éxitos que tanto anhelamos y que conjuntamente con nosotros logren el desarrollo. Entonces nos empezamos a abocar a ello. No nos hemos preocupado honestamente si están contentos o no con nosotros. Nos hemos preocupado específicamente en saber cómo lograr alcanzar esos detalles. Y ahí empieza la diferencia entre cómo hacer que sus ventajas comparativas se conviertan en ventajas competitivas, que sus problemas, aparentemente problemas, no los veamos como problemas, sino veamos como una gran oportunidad, y a partir de ahí desarrollar, plantearse como filosofía: no queremos que ningún comunero trabaje en la mina, no queremos que ningún comunero dependa de una empresa alrededor de la mina, queremos que sus propios productos, sus propias costumbres destaquen, ya sea a nivel turístico, ya sea a nivel de generación de algún elemento. Y para eso teníamos que romper ese esquema de cómo lograr que de la actividad que ellos realizan, dar ese gran salto, y ese gran salto se da con ciencia y tecnología, y aplicada a través de la ingeniería. Entonces ese ha sido digamos, el valor o el soporte que la empresa como filosofía ha utilizado para poder lograr estas cosas que hemos venido alcanzando. Punto de vista de la empresa, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué innovaciones han introducido ustedes? Bueno, en principio había que reconocer 3 conceptos fundamentales. El primero de ellos es el sentido común, ¿no? Por ejemplo, ellos también se enamoran, tienen situaciones muy parecidas, como la envidia, el fastidio, la incomodidad, como lo tenemos todos los seres humanos. Y una experiencia muy interesante en esto, te comento que una vez yo estaba caminando por ahí, vi una tablet, dije: oye, voy a regalarle esto a una amiga. Y una tablet, dije: voy a regalarle esto a una persona que tengo mucho cariño, y le llevé la tablet. Y cogió la tablet, el regalo que lo hice porque lo encontré y se me animó a hacerlo, y me dijo: algo has hecho, algo malo has hablado de mí, algún comentario negativo. Entonces entendí que... ¿Que por qué le había regalado eso? Debe ser por algo. Así es, debe ser por algo. Entonces entendí que si uno va hacia un sector como estos y empieza a regalar cosas sin sentido, sin tener ningún argumento fundamental, entonces definitivamente ellos están pensando algo malo ahí. Me quieren comprar. Me quieren comprar. Y finalmente, cuando te preguntan cosas y tú no sabes responder, definitivamente me quieren comprar. Entonces, el uso del sentido común era fundamental en este proceso. Ajá. Lo segundo, la visión holística. ¿Qué significa eso? Un ejemplo muy interesante que podría parecer que hago algo positivo y que es definitivamente negativo. Yo voy y digo: ¿cuántos son en la comunidad? Somos 150 familias. Ok, voy a crear 150 empleos, una persona por familia, más o menos en la zona el promedio de ingreso es 108 soles per cápita. Ok, con esta mejora que voy a hacer van a duplicar o triplicar el ingreso. Ok, lo hago, llamo a la gente, lo contrato, la gente está contenta, está feliz. ¿Y qué me doy? Me doy una sorpresa. Hablo con las mujeres y las mujeres están bien molestas. Y digo: ¿por qué están molestas? Hay una incomodidad que tenemos. ¿Estarían dispuestas a ir a quemar el campamento? Estamos dispuestas a quemar el campamento. Interesante. ¿Y por qué? Porque ha venido el amigo malo.
Ustedes saben que antropológicamente la mujer también siente que cuando alguien está portándose mal o tu pareja está portándose mal es porque hay una mala influencia, hay una tercera persona que está haciendo las cosas mal y no es la culpa de uno mismo. Un mal amigo. Un mal amigo. Entonces el mal amigo en este caso era Bear Creek. ¿Qué había pasado? La mina, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le había aumentado el ingreso y con eso había aumentado su consumo de alcohol, había aumentado otro tipo de situaciones en las que nosotros no habíamos medido adecuadamente. Entonces había que tomar una acción al respecto. Es decir, tienes que tener una visión holística, no solamente el hecho de la mejora económica, también tienes que ver el tema psicológico, el tema ético, el tema moral. Es decir, hay que ocupar varios aspectos. Entonces, hoy hay que darnos cuenta, y Bear Creek así lo sintió, de que no solamente hay que respetar las costumbres, no solamente hay que entenderlas, sino que hay que integrarse a ellas. ¿Por qué? Porque cosas como estas a veces uno termina sin entenderlas, pero si se integra a ellos, obviamente va a hacer que la convivencia sea mucho mejor. Y en ese contexto, no solamente teníamos que conversar con los líderes, sino también hacer las visitas casa por casa. Ese fue un trabajo que hicieron la gente que tenemos allá en la zona de Corani, bastante complicado, difícil, pero los chicos le pusieron muchísimas ganas, muchísimo esfuerzo y logramos que hagamos estas visitas casa por casa, integrarlos, explicarles la línea base, cómo están, cómo es mi producto, a qué me dedico. Tercer punto, el producto. Y yo preguntaba a mi gente, o a la gente en la que trabajamos en el área social, le preguntaba, oye, ¿saben lo que es una chancadora, una molienda, de lo que trabajamos ahí en la mina? No tengo idea. ¿Saben qué es, por ejemplo, un proceso de lixiviación? No tengo idea. ¿Sabes qué echamos para poder recoger los minerales adecuadamente? No tengo idea. Entonces, ¿qué vendes? Bueno, vamos y nos piden algo y les damos, ¿no? Es decir, hoy nos organizamos como para ir a un lugar, entender o creer que estamos hablando con marcianos que nos van a pedir varias cosas y hay que atenderlos para llegar a quedar bien. Pero no vendemos el producto, y el producto fundamental, ¿cuál es? Es lo que vamos a producir en la mina y hay que saber si la gente lo acepta antes de llevar un regalo. Antes de plantear cualquier mejora, hay que vender tu producto. ¿Y tu producto cuál era? Colocar una mina en la zona. Entonces, hemos ido allá a decirles, vamos a colocar una zona minera donde va a tener estas condiciones, va a ser así, así. Ahí vienen las preguntas, los miedos. Y va a desaparecer mis animales, va a desaparecer el agua, ¿qué va a suceder? Entonces, uno le va explicando exactamente cómo va a producir la mina, cómo va a trabajar, de qué manera va a ser, y la gente empieza a perder los miedos. Y es tan importante, Jaime, que la gente pierda los miedos porque las cosas van cambiando en el sentido de que las personas van aceptándote por un tema de convicción y por un tema de que están entendiendo que efectivamente eso va a generar, no le va a generar un daño. O sea, lo primero es superar los miedos. Y eso es algo fundamental. Entonces, entendí que eso era clave. Por ejemplo, en el caso de, ¿cómo explicaban el tema de la mina, el tema de la producción de la mina? Eso era un tema muy interesante. Tú vas con las zonas, les muestras una roca, y le dices, esta roca, te estoy dando esta roca o esta piedra, y ahí adentro les decía, hay mineral, y hay mineral como $5,000. Sácate los minerales para darte los $5,000. Entonces, ¿cómo hago? Entonces miraban el mineral de un lado a otro lado, lo volteaban. Ok, vamos a chancarlo. Entonces empezaban a chancarlo, a triturarlo. Y una vez que estaba todo triturado, decían, ok, ahora encuentras el mineral. No, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir triturando. Seguían moliendo. No sigo viendo. Bien, hay un principio del tema metalúrgico. Estos están acompañados de un producto que permite justamente que el mineral flote. Si ustedes ven que flota, entonces lo que flota es lo que está donde está la riqueza. Ok, entonces ¿qué hay que hacer? Pues todos cogemos esto, lo metemos al agua, decanta el mineral que tú quieres y lo que está flotando es el mineral. Aquí interesante, hay que guardar todo el agua y hay que esperar un rato que decante y tú retiras el mineral. ¿Por qué? Porque los sulfatos por naturaleza son hidrófobos, por lo tanto esa condición de hidrófobo va a hacer que flote. Entonces esperan un rato el sulfato, en este caso el sulfato de plata, esperan un rato, flota y eso que flota lo escurre y eso es lo que vendemos. Entonces, así es el sistema, así es de simple, no es más complejo. Si quieres lo hago más complejo, pero no hay mayores dificultades. Y cuando ellos entienden ese proceso así de simple, luego van entendiendo con el proceso, con las maquinarias para qué sirve cada una de ellas, evidentemente va haciéndose las cosas más fáciles. Y sienten que obviamente una empresa está siendo más diáfana y mucho más clara en lo que va a presentar. Luego había que exponer el proyecto. En realidad es una exposición bastante larga lo del proyecto. Voy a poner solamente el uso de agua como un ejemplo. Y decíamos cuáles son los componentes del agua en nuestro proyecto. Les explicábamos que en nuestro proyecto hay lo siguiente. Tenemos unas zonas aguas contaminadas y lo hacíamos de esta manera muy didáctica. Estas son las aguas contaminadas que existen en la zona. Ya están en esta zona estas aguas que obviamente no generan ningún beneficio. Y cuando llueve hacen que los dos ríos, tanto el Supaiguasi como el Colpamayo, se empiecen a contaminar y generen un problema terrible en la zona. La gente ya sabe que ahí no puede ni siquiera consumir sus alpacas el agua. Y saben que esos suelos no sirven para sembrar absolutamente nada, ni siquiera como alimentos para sus animales. Entonces, tienen esa gran limitación.
¿Qué hemos dicho nosotros? Ok, esas aguas que están contaminadas nosotros las vamos a tomar. ¿De qué manera? De la siguiente manera, vamos a colocar 2 puntos de referencia para que estos puntos puedan captar estas aguas malas y nosotros lo podamos usar para nuestros procesos. Entonces se ha pensado en construir 2 zonas donde vamos a captar el agua y puedan de alguna manera poder captar toda esta agua negativa que no genera ningún beneficio a la comunidad. Y la comunidad me decía, ok, perfecto, estás captando agua mala, pero ¿qué estás haciendo para darle vida a estos ríos? Bueno, vamos a hacer ahora un sistema que de alguna forma vamos a recuperar la ecología que antes había. Se van a construir lo que se llama canales de coronación para que pudiéramos nosotros abastecer. Estos son los canales de coronación. Cada vez que llueve, vamos a través de los canales de coronación, vamos a captar todo el agua y esta agua justamente va a permitir que ya no toque las partes contaminadas, ya no pase por las áreas donde exista un nivel de contaminación alto, sino a través de los canales de coronación vamos a poder dar tanto el Sopaiguasi como el Colpamayo en la zona, darle una mejor calidad de agua al río Chacaconiza. Y con esto vamos a evitar que se contamine, se van a mejorar los suelos y evidentemente eso va a ser mejor. Esto hacía que la gente nuestra lo comente, pero no solamente lo comente de una manera muy técnica, sino lo comente con mucho orgullo, con mucho ánimo, con mucho énfasis. ¿Por qué? Porque es un proyecto bonito, que vale la pena porque estamos recuperando un área que es negativa, estamos recuperando un área que realmente les causa problemas y lo estamos convirtiendo en algo positivo. Entonces le decía a toda la gente, siéntanse orgullosos porque su empresa está haciendo el mejor esfuerzo para que justamente podamos superar los problemas que tiene esta comunidad. Entonces hacíamos que la gente explique el proyecto. La gente siempre tiene sus dudas. Entonces hicimos una estrategia, se hizo una estrategia interesante. Las líneas base la constituyen las empresas que hacen los estudios de impacto ambiental, que normalmente vienen con gente muy preparada, muy ilustrada en el campo y que van haciendo una serie de toma de datos. Lo que hicimos fue, tomemos a los jóvenes, a los profesionales, a los que de alguna manera tienen una capacidad al respecto y que ellos hagan también la línea base junto con esta empresa, porque no es complicado tomar el agua y ver que el laboratorio dé los mismos resultados, ver la tierra cómo está. Entonces, hay una serie de elementos que son muy semejantes. Entonces, hemos hecho una línea base no solamente con la empresa que es experta, sino con los jóvenes de toda la zona. Entonces era muy interesante saber que cuando hacíamos un taller o la audiencia final y de alguna manera teníamos algunas preguntas medias complicadas, los mismos jóvenes de la misma comunidad la respondían, ¿no? Pedían la autorización porque también ellos quieren comunicarse, quieren hablar, quieren la necesidad de integrarse y decían, yo contesto esa pregunta. Ellos contestaban la pregunta que era pertinente en ese momento cuando decían, el agua que están tomando, ¿qué tal si es falsa? Que si no está contaminada, y ellos levantaron, no, si es verdadera, hemos estado ahí, nosotros también hemos tomado esa agua y hemos escogido nuestro propio laboratorio y tenemos los mismos resultados que la empresa ha emitido en el informe. Hemos hecho un convenio con la comunidad, ellos se encargan de explicar el estudio de impacto ambiental. Si el Ministerio de Energía y Minas me pide a mí una explicación del estudio de impacto ambiental, son los de la comunidad quienes tienen que venir a Lima y explicarlo, porque tengo un convenio donde ellos son los específicamente que le explican este tema. Justamente a raíz de esto que yo aproveché el conocimiento de ellos porque te saben de explosivos, cuánto debe ir de ANFO, cuánto debe ir de tal cosa, qué tipo de reactivos. O sea, los involucras directamente para que ellos sean los que expliquen. Todo el esquema, ellos son los únicos que ellos explican. solos se convenzan. Ellos solos. Justamente vinieron acá a Lima y los jóvenes hicieron una explicación integral de cómo funciona la mina, desde la forma en que se hace la exploración hasta el momento en que se saca el mineral. Entonces, cuando hay un convencimiento ya de lo que se va a hacer, recién conversas de en qué podemos mejorar y cómo podemos mejorar. Y para eso vienen miles de ideas. Oye, ¿qué te parece si pones un estadio? ¿Qué te parece si pones un colegio? ¿Qué te parece si pones, no sé, miles de ideas que pueden ser interesantes? Sin embargo, les digo, ¿han pensado en construir una línea base en conjunto? ¿Qué significa una línea base? ¿Cómo están en el tema educativo? ¿Cómo están en el tema de salud? ¿Cómo están en el tema de iniciativas empresariales? Hay iniciativas empresariales que les puedan dar sustento. Aparte de la mina, no pensemos en la mina, pensemos en otras cosas. No tengo la minería, trabajemos. Entonces, empieza a ser un lugar alejado, que tiene un 0.43, 44 de IDH. El Perú tiene en general 0.71, 72. Está en el puesto 80 el Perú aproximadamente. Y obviamente Corani está en un puesto bastante alejado. Entonces, ¿cuál era la intención? Decirle, oye, hay que mejorar este IDH, porque ustedes están bien atrás, les gusta verse así tan atrás, les gusta que los vean así como las personas pobres. No, no queremos ser pobres, queremos cambiar nuestra vida, ¿ok? Para eso hay que pensar en el tema de salud primero. ¿Cómo está el tema de salud? Entonces, íbamos con los jóvenes que estaban en la zona a hacer mediciones antropométricas para saber cuál era la condición de la salud de cada una de esas personas y descubrimos cosas muy interesantes. Una de ellas era, por ejemplo, los niños tienen deficiencia de vitamina B1. Entonces hay deficiencia de vitamina B1 en un 76%. ¿Qué significa eso? ¿Es bueno o malo?
significa que tienen pérdida de memoria episódica, el síndrome de Costa-Troff. Entonces, si hay ese síndrome que es tan riesgoso, ¿qué significa? Que el niño puede ir a una buena escuela, con una buena computadora, con un excelente profesor, pero que va a olvidarse de todo el programa, de todo lo que aprendió en el día. Entonces, había que entender, básicamente, que eso era algo que había que cambiar. Pero había que hacer una buena inducción para que la gente entienda la importancia de la vitamina B1. Y así hemos ido hablando vitamina por vitamina. Ustedes propusieron un plan de desarrollo alpaquero, digamos. Así es. Y obviamente dicen que ustedes son mineros, no son alpaqueros. Yo soy ancestralmente alpaquero y yo te voy a decir que necesito. Yo necesito primero mejora genética para que mis alpacas den mejor fibra. Es lo que normalmente ellos solicitan. Ajá. Entonces, primero vamos a revisar tu historia. ¿Tú sabías que de dónde viene la alpaca? Siempre ha sido andina, ¿no? Hace 40 millones de años era de Norteamérica. A Norteamérica, claro, y antes habían alpacas que tenían un cuello de 5 metros. No sabíamos. Que cuando iniciaron eran 30 centímetros. No sabíamos. Entonces había que contarle la historia de la alpaca, cómo fue, cómo nació. Y luego decíamos, cuando veas la alpaca, ve 4 cosas fundamentales. Primero, el tema económico, que obviamente es importante para ti. Segundo, el tema tecnológico, es decir, estás viendo tus mejoras genéticas, está ok, no hay problema. Lo tercero, el tema legal. Has visto que todo lo que vas a hacer pueda tener alguna opción de que en algún momento estés siendo formal. No, esa parte no lo he visto, pero en algún momento lo voy a hacer, ¿no? Y lo otro, el cuarto punto, el mercado. ¿A quiénes le vendes y cómo le vendes? ¿Cómo llegas a tu mercado? ¿Sabes tú cómo está la fibra? ¿Sabes qué cosa significa eso del costo de fibra? No. ¿Sabías tú que la vicuña es más cara que la alpaca? Sí, por supuesto. ¿Cuánto te pagan por la vicuña? 420 soles el kilo, ese que está en el mercado. ¿Cuánto pagan por la alpaca? $9 más o menos. Hay una diferencia grande, sí. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Bueno, la vicuña es la vicuña y la alpaca es la alpaca. Bueno, esa no es la diferencia. La diferencia es que la vicuña tiene fibra micra 12 y la alpaca tiene micra entre 19, 21, 22, es decir, más gruesa. Entonces, el grosor se convierte en un elemento fundamental. ¿Qué significa eso? Que si tú reduces el grosor de tu fibra, vas a tener un mejor precio. Y si tienes un mejor precio de $9 a $420, tu vida va a cambiar. En definitiva, vas a generar un gran cambio. Pero para eso se requiere una serie de trabajos y que no va a ser de forma inmediata, por lo menos necesitas unas 10 a 15 años. Y hay que trabajar de alguna manera muy metodológicamente para poder tener éxito. Entonces se le empieza a explicar a ellos cómo hay que tener cuidado, por qué era importante las redes, por qué es importante lo otro. Entonces muchas cosas se entendieron ahí. Toda la educación es clave, porque yo, por ejemplo, me decían operador de tráiler o operador de camiones, ¿ok? Mínimo hay que tener brevet, y para tener brevet mínimo hay que haber terminado la secundaria. ¿Cuántos ya han terminado la secundaria? Bueno, tercero, segundo, cuarto, no lo habían terminado, ¿ves? Entonces ya están incumpliendo el requisito. Hay que saber establecer la línea de base de dónde están para saber cómo vamos a trabajar y cómo vamos a elaborar los procesos de que ustedes realmente mejoren educativamente y puedan aprovechar lo que pueda dar la mina. Y lo otro era, ustedes realmente, si yo los saco de su trabajo que están haciendo actualmente y se dedican a la mina, van a descuidar la alpaca. Pasan los años y ustedes van a ser expertos en minería, la minería va a acabar su proceso y ustedes van a volver a la alpaca cuando esta la van a encontrar totalmente destruida. Y lo que de repente en algún momento empezaron con buena opción, hoy terminan siendo en un futuro una pésima alternativa. Y encima han quebrado el tema del equilibrio ecológico de la zona. Yo voy a hacer que, no porque yo venga, sino porque conjuntamente, creando cosas que tú tienes en tu tierra, creando cosas que tú siempre has reconocido, la gente empiece a darle valor, no solamente a lo que tú tienes alrededor, sino a ti como persona. Fundamentalmente a la persona. Y que esta persona sea reconocida como una persona hábil, capaz e inteligente de poder solucionar sus propios problemas sin dependencia de nada. Nosotros simplemente íbamos a ser colaboradores de ese efecto multiplicador en el caso de su desarrollo. Entonces, que la mina definitivamente no va a tener ningún trabajador de la zona que antiguamente estaba ahí. Sí van a haber trabajadores de los nuevos que están llegando jóvenes, están llegando los hijos, los sobrinos, los timos, los políticos, toda la gente que se había retirado de la comunidad, ellos están llegando y ellos están buscando trabajo en la minería. Pero los que han estado en esencia viviendo desde años ahí, hemos buscado justamente cómo desarrollan sus temas culturales a través de negocios y cosas que le den mejores oportunidades. Por ejemplo, si bien es cierto, no es uno de los primeros inventos que tuvimos en la zona, pero para dar una referencia, esta es una media con plata. Tiene plata, si no prendería la lucecita cuando... ¿Por qué tiene plata? Por la alta conductividad, ¿no? Y la alta conductividad le permite que justamente tenga un elemento fundamental esta media, ¿no? Esta media
Inicialmente utilizamos unos silos que exportamos de los Estados Unidos. Hoy actualmente ya estamos sacando nuestros propios silos, desarrollados con propia tecnología, con propia patente. En eso estamos trabajando en la patente final, y esta media nos va a servir para poder, por ejemplo, proteger a las personas de cualquier infección, cualquier herida. Si una persona es diabética, esta media es extraordinaria para poder protegerse, ¿no? Entonces estamos logrando cosas en las que estamos mezclando la alpaca con los hilos de plata. ¿Qué es lo que más tiene la zona? Plata, que es lo que vamos a producir nosotros. ¿Qué es lo que más tienen ellos? Es alpaca, ¿no? El Perú es un país que tiene casi 5 millones de alpaca, y no darle ese valor para generar mercados específicos, yo creo que no estaríamos cumpliendo nuestra labor como peruanos. Entonces nuestra primera misión era cómo le damos valor a esto, pero que no dependa de la moda. Es decir, hoy me pongo alpaca porque hace frío, mañana ya no me pongo alpaca y pierde valor en el mercado. ¿Cómo hago para poder hacer que este mercado sea sustentable? Entonces lo mezclo con esto y creo la primera media saludable, y también la media antiolor, la media que uno lo puede usar durante 7 días y no hay ningún inconveniente. Es una media que puede además ayudar a los diabéticos. Con esta media no le van a amputar la pierna porque va a evitar cualquier tipo de infección externa que le malogre las posibilidades de perder algún miembro de su vida. Y acá tenemos una crema creada a partir del lichi, ¿no? Sí, nosotros encontramos que el lichi en la zona tiene zinc. Y el zinc es el principio activo de todo el bloqueador solar. Entonces el zinc, acá tenemos, estamos el primer bloqueador solar de Ichu. Este es el primer bloqueador solar de Ichu, que justamente por la cantidad de zinc que tiene, nos ayuda a esto, a mejorar a proteger la piel. Pero a su vez también tiene algunas ventajas, algunas vitaminas, como la vitamina E, algunos antioxidantes que ayudan a mejorar el rostro. Entonces esto de allá se está creando allá en la zona, y obviamente se está buscando en un futuro colocar en mercados, y tenemos familias preocupadas en justamente desarrollar negocios como esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el huichullo. El huichullo tiene como principio activo el sulfato de magnesio, que actúa sobre el dolor, ¿no? Me está usando bastante, bueno, que actúa sobre el dolor, ¿no? Y esto es muy bueno porque es un producto que justamente elimina a través de sus propiedades el dolor. Es como el ICJ andino. Entonces hemos encontrado sus elementos cuando investigamos cada hierba que tienen, cada elemento que hay ahí. Hemos hecho una cerveza. Hemos hecho una cerveza. Hoy estamos trabajando en un vinagre a través de una fruta que se llama la uva crispa, que ellos lo tienen ahí justo con sus rocas, y nosotros dijimos, esta fruta sirve, ¿no? Lo consumimos de vez en cuando, es medio amargo, lo probamos, es amargo y dulce, nos agradó, y dijimos, llegamos acá una especie de vinagre, ¿para qué? Para mejorar el tema de la anemia. Estamos trabajando en eso. Saquemos una cerveza, se ha producido las primeras cervezas, se están vendiendo las primeras cervezas en la zona de esta fruta. Y esto es a partir también del lichi, ¿no? Sí. Por el tema del friaje y el tema de la altura, ¿no? Este problema que siempre ataca a las familias en estas épocas muy frías. Estamos convencidos de que las zonas tienen sus propias soluciones, y esas propias soluciones van a hacer que se reduzcan costos y que valoremos más culturalmente. El llevar cosas allá no ayuda. El que ellos tengan la posibilidad de desarrollar es una cosa que alimenta dos elementos, tu autoestima y su autorrealización. Y eso es motivador. Cuando tú cubres necesidades fisiológicas, cuando tú cubres necesidades de seguridad o necesidades de integración, no motivas. Simplemente cubres una necesidad fundamental e higiénica, claro, pero no motivas. ¿Qué motiva cuando se quieren? Entonces el que creen ellos esto, que hagan esto con almidón de papa andina, no mezclen, que hagan su primera casita caliente en función a sus perspectivas, es algo positivo. De eso se sienten orgullosos. El crear un plato que pueda utilizarlo en sus fiestas y luego darles el plato de Ichu al alpaca, porque es Ichu con almidón, entonces también es algo satisfactorio para ellos. Y han ido ahí evolucionando. Tenemos su champú de huichullo. No hay calvos allá y hay muy pocos con canas. Entonces dije, ¿qué hacen? ¿Cómo utilizan ustedes lo suyo? Usan el huichullo, que tiene potente, por ejemplo, potasio, que regula la cantidad de agua y hace que evita que el cabello se quiebre o se caiga. Tiene magnesio también, que fortalece los folículos. O sea, tiene cosas muy interesantes. Entonces, cada cosa hemos ido descubriendo y hemos ido trabajando. ¿Han tenido ustedes que enfrentar la acción de los antimineros? ¿No había antimineros en la zona? Ahí está lo interesante, que cuando tú has vendido tu producto, entonces viene el antiminero y dice, señores, van a contaminar. Entonces le preguntan, ¿en qué? Va a haber mercurio. El mercurio no es un proceso para el oro, no es un proceso para la plata, es un proceso para el oro. Entonces los niños se quedan sorprendidos. Claro, porque saben el proceso. No, es que va a haber humos. Humos, si chancan una piedra y lo que hacen es hacer que flote, ¿qué humos va a haber? Entonces les quitamos argumentos y se dieron cuenta que la gente, sobre todo los jóvenes, estaban muy bien preparados. Entonces yo no necesitaba defender y me atacaban, y yo obviamente estaba tranquilo porque solamente ellos, que les gusta también expresarse, que les gusta decir sus cosas,
podían comentar lo que de alguna manera habían aprendido, y obviamente en la práctica. Y eso ayudó, no sabes, muchísimo, sobre todo en la zona, fortalecer a la gente con el conocimiento del producto. Hoy ya no hablan sobre si va a contaminar o no, hoy hablan si va, cuánto va a dar la mina, si va a dar mucho, si va a dar poco. Entonces ya cambiamos el discurso, cambiamos a un tema, ya no es un tema ambiental, ahora es un tema de cuánto va a dar y qué beneficios tengo yo y qué no tengo yo. Hoy día hemos venido a justamente dar a conocer al país en su integridad, ya que las 5 comunidades, encabezado por sus autoridades, hemos podido entender de que la única razón de poder salir de la pobreza y dejar atrás estos índices de desnutrición, de pobreza extrema, es justamente dándole una oportunidad a la inversión privada y en este caso al proyecto Corani. Entonces hemos podido consensuar tanto el proyecto, las comunidades, para que juntos podamos desarrollar. Acá está mi riqueza, pero ¿cómo me vas a ayudar para salir de esta pobreza? Entonces el proyecto dice, bueno, autoridades, trabajaremos juntos para justamente poner este proyecto como un proyecto bandera, porque estamos seguros de que cuando empiece a explotar este proyecto, no todos se van a dedicar a la minería. No todos van a estar trabajando en la mina. Entonces, eso creo que también ha hecho para que toda la población de Corani pueda dar su respaldo y pueda dar una autorización social que se tome como ejemplo este distrito. Cómo es que cuando sí sus autoridades encabezan, porque estamos conscientes de que tenemos que salir de esta pobreza extrema y de esta desnutrición que está por años marcando los índices de Puno y del país, podamos salir adelante. Nosotros lo que sí vamos a hacer es una marcha solicitando que el estudio de impacto ambiental sea aprobado inmediatamente, porque no vaya a ser que el papá de Estado se duerma y bueno, pues no diga, bueno, de acá al año le damos y bueno, hasta mientras los antimineros vayan a quemar y vayan a agitar y bueno, y se va cayendo estos proyectos. Nosotros, a partir de ahora, ponemos a la opinión pública de que el gobierno dé una mirada a este pueblo que se está organizando y que quiere salir de desarrollo, y por eso está permitiendo esta inversión que es importante para nosotros. El pasado fin de semana, después de tocar varias puertas ministeriales, el alcalde Edmundo Cordero Guerra hizo que el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, llegue a este olvidado pueblo, además del presidente regional Mauricio Rodríguez, el gerente de Bercream, Elisario Antúnez de Mayolo, junto a los presidentes de las comunidades para instalar la Mesa del Desarrollo del Distrito. Esta visita se debe básicamente a su empuje, al empuje del mundo, del alcalde. Y el día de hoy, en Corani, hemos instalado una mesa de desarrollo con una serie de ministerios que van a hacer anuncios importantes en los próximos meses de obras, de generación de espacios en donde vamos a dar oportunidad para que la población de Corani y de las zonas adyacentes, también de los distritos de la provincia de Carabaya, puedan tener la oportunidad que no han tenido hasta ahora. Del distrito de Corani, a nombre del distrito de Corani, a nombre de nuestra región de Puno, lo hago a la entrega de este animal. Señor primero, señor Benito, me disculpen, muchas gracias. Eso, vamos a tributar fuertes aplausos. Las palmas, por favor. Marco Peralta en este momento entregando uno de los mejores ejemplares a nuestro premier del Consejo de Ministros, el doctor Juan Jiménez Mayor. Tired of the forward-looking statement slide, so I'll skip past this relatively quickly and just point out that I will be making forward-looking statements. I can't get into intricate detail on everything today, so I do invite you to visit our website and see our filings for more fulsome details of some of the topics I'm going to be touching on. Oops, sorry. So where I'd like to focus my time in our talk today is on 6 key reasons we believe Bear Creek mining represents a compelling investment opportunity. First and foremost, as Eric mentioned, our flagship Corani deposit is one of the largest undeveloped silver polymetallic deposits in the world. Secondly, and no less importantly, we are highly leveraged to increases in silver, lead, and zinc prices. Corani has a projected 18-year mine life, and we believe this will capture at least one, if not more, of the coming metal price cycles. Corani is an executable mine. We believe it can be financed and built.
We enjoy exceptional community and government support for the project,